¿Cómo está la iglesia esta mañana? ¿Cuántos damos un aplauso al equipo de alabanza por esta alabanza tan especial? Damos gracias a Dios por sus vidas. Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús y hoy es la celebración de la libertad. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: hoy celebramos la libertad que tenemos en Cristo. Realmente hoy es un día especial. Hoy es un día de libertad. Y como hicimos, aprovechando que hicimos como el hogar, pertenecemos al hogar en Cristo, pertenecemos al hogar de Dios en Cristo Jesús. Hoy voy a invitar a mi familia para que celebremos hoy lo que es la Pascua cristiana. Y hoy vamos a hacer una representación con los elementos. Y quiero que estés atento porque cada representación tiene una enseñanza especial de parte de Dios. Hoy celebramos dos eventos históricos. Hoy celebramos la Pascua judía, que fue en el contexto en el cual Jesús entregó su vida. Hoy celebramos la resurrección del Cordero de Dios y celebramos también la Pascua judía. Estamos en la época de la Pascua judía. Y es muy importante que entendamos esta celebración, porque esta fue una celebración que se hacía en los hogares y era una celebración perpetua que da una enseñanza muy importante para nosotros hoy en día, para que podamos entender el tema de por qué celebramos la libertad. Comenzamos entonces haciendo la escena, el escenario del hogar donde se celebra la Pascua judía. Están los elementos servidos. Como no había luz eléctrica, como no había fusibles, todo se hacía a través de las velas o mechones o mecheros o antorchas. Y así comenzaba la madre del hogar a organizar el escenario, el evento, la cena para celebrar la Pascua del Señor. En la antigüedad, la luz era símbolo de la palabra. Era el símbolo de la instrucción de Dios para su pueblo. Era el símbolo de la Torá. Y por eso en estas celebraciones se encendían también las velas, significando que el pueblo de Dios tenía una instrucción que venía de parte de Dios. Una instrucción que hacía que si ellos obedecían, esa instrucción traería bendición para sus vidas. Hoy nosotros, a través de la resurrección de Cristo, podemos celebrar que Jesús llegó al mundo. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, murió y resucitó al tercer día para darnos vida, para darnos instrucción, para alumbrar nuestro camino. Pero ¿sabe también para qué? Para sacarnos de las tinieblas a una vida de luz. Y por eso nosotros podemos creer que a través de la resurrección de Cristo nosotros hemos sido libres de toda maldición. Hemos salido de una vida de tiniebla, de oscuridad, de una vida miserable, ahora a una vida dirigida por Cristo, a una vida que tiene eternidad. Y yo quiero invitarlo a que nosotros en esta mañana oremos a nuestro Dios y le pidamos que la luz de Cristo alumbre nuestros corazones, que su instrucción llegue hoy a nuestras vidas, no solo a nuestras vidas, sino al interior de cada hogar. Que hoy sean deshechas las maldiciones que hemos tal vez por años permanecido o acogido a nuestros hogares. Que hoy nosotros podamos rechazar toda maldición y que podamos permitir que la luz de Cristo realmente llegue y haya una transformación real, genuina en nuestras vidas, en nuestros hogares. Padre, venimos a tu presencia, Señor, en esta hora, Señor, a darte gracias porque tu luz ha llegado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que ha alumbrado nuestros corazones, que nos ha lavado, que nos ha limpiado con su sangre preciosa. Gracias, Jesús, porque tu luz, Señor, ahora enciende nuestras vidas, porque tú, Señor, nos has permitido salir de las tinieblas a la luz. Y hoy queremos declarar, Señor, en medio de esta ceremonia, que se rompe toda maldición, que se rompe todo yugo, que se rompe toda esclavitud de los hogares, que hoy llega la luz, que hoy llega la vida, que hoy llega la libertad, que hoy llega la resurrección que tú provees
para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y con ser tus hijos, Señor, recibimos tu herencia, las bendiciones que tú provees para nosotros. Bendice cada hogar aquí representado. Permite, Señor, que haya vida para el que no tiene esperanza. Permite, Señor, que hoy tu luz alumbre en la tiniebla de nuestras mentes, para que nosotros podamos ver el futuro con libertad, con esperanza, con el gozo que provee la vida contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Pascua o Pesach en hebreo, que significa pasar, hace recuerdo de cuando la última plaga, cuando el Señor iba a liberar al pueblo en Egipto, se desató el ángel de muerte. Y ese ángel, cuando vio la sangre del cordero puesta en los dinteles de las puertas, pasó de largo, no entró a ese hogar. Por eso celebramos en la Pascua la libertad del pueblo de la esclavitud de los egipcios. Éxodo 12, capítulo 8 dice: esa misma noche, en la noche de la última plaga, asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. La celebración comienza con la carne del carnero que ha sido asada previamente. Comienza con las hierbas verdes amargas. Comienza con el pan sin levadura y el vino que siempre acompañaba las cenas. Estos 4 elementos iniciaban la celebración de la Pascua. Era una celebración familiar, era una celebración en casa. Y vemos que el mismo capítulo 12, el versículo 25 al 27, dice: cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó, ahí viene Pesach, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Es una ceremonia que tiene como propósito educar a los hijos, a las futuras generaciones. Aunque hay 7 tiempos en la celebración del Pesach, vamos a iniciar con los elementos principales. El hijo menor tomaba y explicaba el tema de las hierbas amargas. Y como vemos anteriormente, se preguntaban por qué este era un día especial, por qué únicamente se comía el pan sin levadura y por qué se comía las hierbas amargas. Y resulta que esto hace referencia y se remonta que al momento en que el pueblo de Egipto tenía cautivo al pueblo de Israel, ellos pasaron por maltratos, por esclavitud, pasaron por tristezas, por situaciones amargas. Y eso hace referencia a que nosotros y a que el pueblo de Israel recordaba que a pesar de que esas situaciones eran amargas, eran difíciles, ellos podían confiar en un Dios que los sacaba de esa situación, en un Dios que no permitió que esas situaciones amargas permanecieran todo el tiempo, que ellos murieran en una situación amarga, triste, peligrosa, sino que Dios, por medio de su misericordia, de su amor, por medio de milagros sobrenaturales, pudo reverdecer esa situación y pudo hacer de una situación amarga una situación de gozo. Y hoy yo quiero que como iglesia nosotros podamos orar y podamos poner nuestras situaciones de pronto de amargura, nuestras situaciones de tristeza, esos momentos en los que nosotros decimos: Señor, no puedo más, y nosotros le digamos a Dios: Padre Santo, hoy como iglesia, Señor, venimos ante ti, Señor, recordando, Padre Santo, lo que tú hiciste en un pasado, Señor, con el pueblo de Israel, Señor, y sabemos que tú lo puedes hacer con nuestra vida, Señor. Padre Santo, hoy te pedimos, Señor, que esos tiempos amargos, Señor, que esos tiempos secos, Señor, que esos tiempos de tribulación, de angustia, de cautividad, Padre Santo, tú seas eliminándolos, Señor, y que nosotros podamos pasar, Señor, de esa situación, Padre Santo, a una situación de gozo, de alegría, Padre Santo. Hoy ponemos en tus manos, Señor, y recordamos las obras que tú hiciste anteriormente, Padre Santo, para que hoy las hagas en nuestra vida, Padre Santo. Hoy nos entregamos a ti, Señor, y entregamos nuestras situaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Esas hojas verdes eran mojadas en agua con sal y especies amargas para recordar las lágrimas del tiempo pasado, que después se convierten en una celebración de gozo. Pero también es llamada esta fiesta la fiesta del pan sin levadura. Dice el mismo capítulo 12, versículo 14 al 15: este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. Solo 7 días no podían comer nada con levadura. El primer día del festival, quiten de su casa todo rastro de levadura. No era que la levadura era mala, sino que era recordar que ese tiempo era sin levadura. Entonces había que sacar de la casa toda levadura. Cualquiera que coma pan con levadura esos 7 días del festival quedarán excluidos de la comunidad de Israel. Ahora viene el otro hijo, la otra hija, a explicar el tema del pan sin levadura. Y el pan sin levadura nos recuerda ese paso de la aflicción a la libertad. Porque cuando nosotros estudiamos la historia nos damos cuenta que el pueblo de Israel, por salir huyendo de la esclavitud del pueblo egipcio, cargaron masa, una masa que no pudo tener el proceso de leudar, que es aquel proceso en el que la masa se incorpora con la levadura para que el pan se esponje. Entonces ellos recordaban que por salir huyendo de la esclavitud no pudieron leudar el pan, y por eso el pan que ellos comían era un pan sin levadura, similar a este que hoy tenemos en nuestra representación. Y es un tiempo de recordar, como ya lo ha dicho mi familia el día de hoy, de que el Señor aún en la aflicción ahí ha estado, de que hoy nosotros estamos dando ese paso de la aflicción, de la esclavitud, de nuestro pasado, de nuestro dolor, a la libertad, al gozo, al amor, a la esperanza que hay en el Señor. Y por eso yo hoy quiero encaminar mi oración y pedirle que usted recuerde aquellos momentos en los que usted quizás se sentía esclavo, aquellos momentos en los que usted se sentía sin esperanza, en los que usted se sentía atado porque el enemigo lo tenía así. Pero hoy nosotros celebramos que somos libres, y hoy, recordando con estos elementos y viéndolos aquí materializados, podemos recordar lo bueno que ha sido el Señor con nosotros y hasta dónde nos ha traído. Y aquí no termina la historia, porque el Señor tiene algo más preparado para nosotros, un futuro lleno de bendición, de esperanza y de libertad. Padre Dios, en el día de hoy quiero poner delante de ti a cada uno de mis hermanos, Padre. Quiero pedirte, Señor, que tú seas recordando hoy y trayendo a nuestros corazones ese sacrificio que tú has hecho por nosotros, y que en ningún momento nos has desamparado, Señor, en momentos de aflicción, de tribulación, de persecución, de oscuridad, en aquellos momentos en los que nos sentíamos esclavos, solos y vacíos. Aún en esos momentos estabas tú, y hoy, Señor, nos has dado la victoria. Hoy, Señor, podemos declarar que somos libres en ti. Hoy podemos declarar que ya no somos más esclavos, que ya esas cadenas no nos atan más. Quiero pedirte, Padre, por cada una de las familias, Señor, que hoy están aquí representadas, por los hijos de esas casas, Señor, que tú seas liberándolos, Señor, rompiendo aquellas cadenas. Hoy declaramos que somos libres y que el enemigo no tiene más poder sobre nosotros. Hoy declaramos que hay provisión, que hay esperanza, que hay un nuevo futuro lleno de cosas buenas, Señor, de promesas, porque sabemos que tus promesas se cumplirán en nosotros, porque tú no te arrepientes ni mientes, Señor. Por eso hoy, Padre, honramos tu nombre y tenemos este tiempo de recordar lo bueno que ha sido, entendiendo que hasta aquí nos has traído, Señor, pero aquí no termina la historia, porque sabemos, Señor, que tenemos una historia y un futuro lleno de esperanza en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta es una historia familiar que el Señor nos invita a celebrar. De la Pascua judía se pasó al sacramento de la iglesia, la Pascua cristiana. Los elementos que habían en la Pascua judía era la carne del cordero que debía ser sacrificado, era el pan sin levadura que debía de ser hecho para viajar, no podía leudarse. El proceso de leudar era un proceso demorado, y el vino, que representaba realmente el acompañamiento de todas las festividades. Se celebraban
se tomaban por lo general 4 copas de vino durante diferentes eventos de la celebración de la Pascua. Primero era una copa de bienvenida, de dar gracias. En la segunda copa empezaba ya la ceremonia. Y realmente necesitamos entender que estos elementos fueron llevados como sacramento a la iglesia, y nosotros hoy manejamos, por la instrucción de Jesús, el pan, que representa su cuerpo, y el jugo de la uva o el vino, que representa su sangre. Recordando lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dice Juan 1, 29 al 30. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe mucho antes que yo. Realmente el Cordero de la Pascua es ahora el Cordero perfecto. Ahora es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este contexto de pasar de la Pascua a la cena, Jesús empieza a dejar este sacramento de la cena del Señor para la iglesia. Es la otra festividad de victoria. Y hoy domingo, día de resurrección, es un día para recordar. En Lucas capítulo 22 se habla de la última cena, del versículo 7 en adelante. Jesús quería celebrar la cena del Señor y dejar este sacramento para la iglesia en la última cena, y Él le da esa importancia. Era una cena de Pascua, y dice el versículo 7 que Él mandó a Pedro y a Juan que fueran a preparar el lugar para la cena del Señor. Había que hacer toda una preparación del lugar, de alimentos, de toda esta enseñanza rápida que estamos representando hoy. Y Jesús dijo: cuando lleguen a la ciudad encontrarán un hombre con un cántaro, a él síganlo. Donde llegue pregunten dónde va a ser el lugar para celebrar la cena, y ellos les dirán. Y así fue. Llegaron, vieron a la persona con un cántaro, preguntaron y dijeron: allá arriba hay un lugar para ustedes. Y dice el versículo 13: entonces todos los discípulos, dice, ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús lo había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. ¿Cuál cena? La de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, mire lo que dice el versículo 15: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla, oiga bien, hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Esta era una enseñanza que se cumplía en el reino de Dios. Y comenzó con la primera copa. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias al Señor. Le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. La segunda copa, la que tenía relación con la celebración. La primera era como una bienvenida, una acción de gracias. Tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Así que vemos entonces que pasamos de la cena de la Pascua a la cena del Señor Jesús. Este es la representación. El significado de esta cena se ve aquí explícita en la cena del Señor. Por eso es muy importante que nosotros entendamos la invitación
que nos hace el Señor a que podamos participar de su cena. Yo quiero pedirles a la iglesia que nos pongamos de pie, porque vamos a iniciar celebrando esta cena de victoria, esta cena de libertad. Los invito a que reciban todos los elementos del pan y el vino, y luego de que todos juntos lo tengamos, luego juntos oramos y con acción de gracias lo celebramos y lo digerimos juntos, los comemos juntos. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 35 al 36 dice: un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Hoy nosotros celebramos la libertad porque hoy somos libres por la fe que tenemos en Jesús, por ese sacrificio que hizo en la cruz, donde tomó nuestro lugar, siendo el Cordero perfecto de Dios, el que quita el pecado del mundo desde esa época y para siempre. Por eso todos aquellos que celebramos la cena del Señor, entendiendo que es la celebración de libertad, es la Pascua de la iglesia, porque nos hizo libre del pecado, nos hizo libre de la condenación, nos hizo libre de Satanás, de las tinieblas, de la oscuridad, del engaño, nos hizo libres de la muerte eterna. Por eso nosotros hoy, celebrando la resurrección, que fue el día que se convirtió en el día oficial del día del Señor, pasó de ser sábado a domingo, porque fue un domingo que resucitó, y celebramos nosotros la cena de la victoria, la cena de la libertad. Así que vamos a comer con acción de gracias, recordando que Jesús nos ha hecho libres. Gracias, Señor. Gracias, gracias Señor,
Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Damos gracias al Señor. Vamos a tomar asiento. Vamos a celebrar la victoria que tenemos en Cristo. Dale un aplauso al Señor, celebrando esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y vamos a preparar nuestro corazón y vamos a preparar nuestra mente para recibir la enseñanza que tiene hoy el Señor para nuestras vidas. Hoy celebramos que hemos recibido la libertad. Hoy es un día para celebrar que la resurrección de Cristo trae libertad para nosotros. Pero esa libertad que recibimos de parte de Jesús es una invitación, y yo quiero que usted esté atento acá. Es una invitación que tenemos a abandonar la esclavitud. Yo quiero que tú repitas: hoy Jesús me invita a abandonar la esclavitud. Necesitamos ser libres, desear ser libres. Ahorita leíamos el texto que dice que al que Jesús libertare será verdaderamente libre. Pero ¿qué de aquel que no quiere ser libre? Realmente el Señor proporcionó la libertad, pero nosotros necesitamos abandonar la esclavitud. No fue que de manera de una teletransportación pasó el pueblo de Israel a la tierra prometida. Tuvo que salir, tuvo que prepararse. El tema de pasar requería obediencia. Tenían que haber hecho la instrucción de la cena, poner la sangre en los dinteles de las puertas para que pasara de largo la muerte. Tuvieron que disponerse a ponerse su ropa, a hacer los alimentos, a tener la provisión rápida para salir. Y pasaron por el Mar Rojo. Tuvieron que pasar entendiendo que debían ser abandonados de su esclavitud. Tenían que dejarla atrás, tenían que abandonarla. Pero muchas veces no es así. En el pueblo de Israel no fue fácil abandonar su esclavitud. Aunque el Señor físicamente, de manera sobrenatural, con estas plagas, con estas señales sobrenaturales, los liberó, los sacó geográficamente del poder del faraón, los sacó geográficamente de Egipto y los llevó camino a la tierra prometida. Pero ellos se negaban a abandonar esa condición de esclavos, que eran esclavos en su mente, eran esclavos en su corazón, eran esclavos en su cuerpo, eran esclavos en su alma. Y es importante que lo entendamos, porque esa generación no lo entendió y lo pagó caro. La salida de Israel, la salida de Egipto a la tierra prometida podía durar entre 9 a 15 días. Pero por ellos no haber abandonado su actitud, su pensamiento, su corazón de esclavos, duraron 40 años vagando en el desierto. 40 años allí, sufriendo por no haber sido liberados, por no haber abandonado esa actitud de esclavitud. Y muchas veces nosotros, atrapados por ciertas costumbres, por ciertos malos hábitos, por ciertos pensamientos equivocados, por ciertas mentiras que nos hemos creído, no hemos abandonado la condición de esclavos, aunque el Señor nos quiere liberar. Y es importante que lo entendamos. Dios quiere liberarnos, amén, pero necesitamos abandonar nuestra condición de esclavos. En Éxodo capítulo 3, el versículo 5 al 8 nos muestra cuando Dios se le presentó a Moisés en una zarza que empezó a arder, pero no se consumía. Y Dios le habla a Moisés en medio de la zarza y le dice: no te acerques más. Le advirtió el Señor: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlo a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. La iniciativa de libertad vino de Dios. Dios escuchó el clamor, el dolor, el sufrimiento, la injusticia, y Él decide usar a Moisés como su siervo, como su vocero, para decirle a Moisés el deseo y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era liberarlos, y el pueblo necesitaba entender a través de todo este proceso de señales sobrenaturales que Dios estaba hablando en serio. Vemos estas plagas poderosas que Dios estaba hablando en serio, y al final los libera, pero el pueblo necesitaba entender que debía abandonar su condición de esclavitud. A veces nosotros no entendemos en Semana Santa y con esta historia de cómo Dios enseñó al pueblo de Israel de una manera tan pedagógica a través de esta festividad, que quería liberarnos. Y luego en la Santa Cena nos muestra que quiere liberarnos y que nos libera por el poder de Cristo. Pero ¿por qué no somos libres? Porque muchas veces no abandonamos esa condición de esclavitud. Y es allí donde necesitamos nosotros reflexionar. Porque la angustia que pasó el pueblo de Israel esclavo en Egipto duró más o menos más de 400 años. Y este tiempo de sufrimiento, Dios decide acabarlo, terminarlo. Y levanta a Moisés para que sea su vocero, y con señales sobrenaturales, milagrosas, empieza a someter al faraón. Pero allí el pueblo de Israel no quiso entender, y por eso esa generación no entró. Y necesitamos entonces entender lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo usa la escena de la Pascua para dar una explicación de algo que no debe suceder en la iglesia. Ya entendemos que la historia de Israel fue que ellos fueron liberados, pero esa generación en su cabeza todavía era esclavo, en sus conductas. Les costó 40 años, esa generación murió en el desierto. Pero la segunda generación, que ya venía con una mente diferente, con una mente renovada, con una mente más enseñable, con una mente más libre para obedecer a Dios, esa generación entró. Pero también necesitamos como iglesia entender que no nos pase eso a nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 7 al 8, haciendo una analogía de la Pascua, dice lo siguiente: desháganse de la vieja levadura. Por eso dije que hay que deshacernos, abandonar la actitud de esclavo. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. En la iglesia había una persona que estaba haciendo actos de inmoralidad. Era un mal ejemplo. Estaba viviendo de manera pecaminosa. Estaba dando un mal ejemplo, y sabes, el mal ejemplo contamina. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida a los 10 o 15 días. ¿Y sabe qué pasó? 10 perversos, 10 espías llenos de negatividad, llenos de esclavitud, empezaron a meterle miedo. ¿Recuerdan los 12 espías? Moisés mandó a 12 espías, 12, a inspeccionar la tierra. Y llegaron 10 de ellos a decir: no, esa tierra es hermosa, son unos frutos maravillosos, sí hay leche y miel, pero sus habitantes son gigantescos. Parecíamos saltamontes al lado de ellos. Eso es una tierra que se traga vivo a la gente. Tiene unas murallas, las ciudades difíciles, impenetrables. No lo vamos a lograr. Y por culpa de esos 10 espías, 12,
que era Josué y Caleb, los otros dos, Josué y Caleb dijeron: ¿cómo? Si vamos con el Señor, mira lo que hizo el Señor, mira las señales poderosas, vamos a entrar. Pero sabe que el pueblo se dejó contaminar de esta mala actitud, de este mal consejo de estos 10. Y en la iglesia de Corinto había un muchacho, un hombre, no sabemos qué edad tenía, que estaba haciendo un acto indebido, inmoral en la iglesia, y era tan descarado que lo hacía de frente, decía, vivía así como mostrando su pecado. Y Pablo dice: saquen esa vieja levadura, saquen ese mal ejemplo, porque como dice la palabra, las malas amistades corrompen los buenos principios. Y es muy importante que nosotros entendamos que no debemos contaminarnos. A veces somos esclavos por culpa de los malos amigos, por culpa de los malos consejos. ¿Cuántas personas no han caído en la droga, que son esclavos de la droga por un amigo, por un novio o una novia? Porque ellos lo influenciaron para ser esclavos. ¿Cuántas personas no han perdido y todavía están pagando deudas por un mal amigo, por un pariente que dijo: no, ayuda a este negocio, fírmame aquí, sé fiador? ¿Cuántas personas no han quedado capturados por eso? ¿Cuántas personas no han caído enfermos porque se metieron con una persona que los contagió de algo? O empezaron a seguir los consejos de alguien que los dañó y los enfermó. Entonces nosotros necesitamos entender, cómo comenzó la escena de hoy, que para el Antiguo Testamento la Torá, la ley, era una luz para que el pueblo no andara perdido. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo, al Evangelio, al Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser libres de esa esclavitud, de ese engaño. La esclavitud de hoy en día es una esclavitud con trampa. Es una esclavitud como un anzuelo que pone Satanás, y por eso Jesús nos enseñó a orar: no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes tragarnos ese anzuelo del diablo, no nos dejes caer en la trampa del enemigo, en el lazo del cazador, porque necesitamos ser libres. Y el apóstol Pablo dice: saquen a ese perverso de entre ustedes, entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. La Pascua es una manera de celebrarlo entonces para nuestra vida. Ya no, en este caso está usando la levadura como algo negativo. La levadura no es que signifique algo negativo, es una analogía para hablar del pecado. También se habló que era la religiosidad falsa, pero también la levadura se usa para cosas buenas, como para decir que es el Evangelio. Entonces no satanicemos la levadura, esto es solamente una analogía. La levadura no es mala porque es un elemento que pues no tiene conciencia, es en el uso que tú le des. En este caso está hablando de esa levadura que contagia, de esa levadura que da mal ejemplo. Por eso sí, algo que necesitamos nosotros es que necesitamos ser libres del mal ejemplo, libres del comentario falso, libres de la falsa doctrina, libres de la manipulación. Y por eso la luz de su palabra, la luz de Cristo, es la que nos da esa esperanza. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, pero no la luz, le dijo a los discípulos que ya tenían a Cristo, que ya tenían el Espíritu Santo. Y por eso hoy quiero hablarles, así como hay 7 velas en este candelabro, de las 7 libertades que tenemos en Cristo. Las 7 libertades que nos dio Jesús al morir en la cruz y al hoy celebrar esta resurrección. Primero, somos libres de la condenación. La primera libertad: somos libres de la condenación. Romanos 8, del 1 al 2 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado: ya no hay condenación. Ahora di a ti mismo: ya no hay condenación.
Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La condenación es algo realmente muy esclavizante. La condenación muchas veces viene de afuera. Por eso dije, dile al que está a tu lado. Porque la condenación a veces viene de familiares, de amigos, de profesores, de personas cercanas que dicen, tú no sirves, tú estás destinado al fracaso. Te condenan, te etiquetan, pero Dios nos hizo libre de esa condenación. Hay gente a veces que vive, ay pastor, es que a mí me maldijeron cuando estaba chiquito, a mí me dijeron mi papá, mi mamá, mi hermano, me hacían bullying y yo me lo creí. Eres libre de esa condenación si perteneces a Cristo Jesús, porque ahora tienes el Espíritu de Dios que te libra de los pecados y que te hace libre de no estar bajo el poder del pecado que te impide alcanzar sus propósitos y que te lleva a la muerte. Algunos cristianos han vivido la vida del cristianismo de la siguiente manera: voy a recibir a Jesús para cuando me muera, me voy para el cielo. ¿Cuántos han tenido ese pensamiento? Bueno, aquí no, pero hay gente que sí. Hay gente que piensa eso. No, yo voy a recibir a Jesús para cuando me muera, me voy para el cielo. Pero eso es una actitud muy pobre. Todavía tienes que ser libre. Eres libre hoy cuando recibes a Jesús para que el pecado no te controle, para que no vivas como esclavo, para que llegues a la tierra prometida. Aquí en esta tierra, dice el Salmo 27, estoy convencido de que veré la bondad o la bendición de Dios en esta tierra de los vivientes. Porque aquí en esta tierra, libre de la condenación, vas a poder alcanzar esos propósitos que Dios ha puesto en tu vida. Dios dice, hay vida, y muchas veces Satanás dice, hay muerte. Dios dice, será posible, y Satanás y este mundo dice, no lo podrás alcanzar. Dios dice, tienes dones y talentos que yo te doy. La dádiva es dada por Dios, los dones, y este mundo dice, es que te falta talento. Por eso necesitamos entender que somos libres de esa condenación que nos impide vencer el pecado y alcanzar los propósitos. ¿Cuántos son alegres por eso? Vamos a celebrar esa primera victoria, libres de la condenación. Somos libres de la condenación. 2, segunda libertad. Somos libres, obviamente el orden no importa, o sea, todo es valioso, todos son luces para nosotros. Libres de la muerte eterna. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, tenemos vida eterna. ¿Por medio de quién? Entonces, realmente esa es la buena noticia. Somos libres de la condenación por medio de Cristo y tenemos esa vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? Hay vida eterna. La mayoría de divinidades, de dioses, de fundadores de religiones están muertos. Conocemos las tumbas, pero Jesús venció la muerte. Sabes, en México hay una celebración que es la celebración de la Santa Muerte. Para ellos, o para algunos de ellos, han creído que lo más poderoso que hay en este mundo es la muerte. Porque, pues, cuando llega la muerte todo se acaba. Y la han endiosado tanto que le hacen un culto a la Santa Muerte. Pero, ¿sabes? La Santa Muerte no es lo más poderoso. Lo más poderoso es Jesús, que venció la muerte resucitando un día como hoy. Él venció la muerte y eres la primicia de aquellos que creemos en Él. Tenemos la esperanza de vida eterna porque Él venció la muerte. Si no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. ¿Cómo vamos a creer que hay resurrección si Jesús estuviera muerto? Pero por eso Él vive y Él caminó y demostró y comió luego con sus discípulos. Subió a la derecha de Dios y dijo que estaba con nosotros todos los días hasta el fin. Aquí está la presencia de Jesús para un pueblo que le cree, para un pueblo que se reúne en su nombre. Amén. Tercera libertad
somos libres de la maldición. El domingo pasado hablé de las maldiciones, pero en Cristo somos libres de la maldición. Y la maldición como consecuencia del pecado, la maldición de nuestra naturaleza pecaminosa, que uno dice, padre o pastor, es que esta carne es débil, no puedo. Somos libres de los decretos contra nosotros, de las maldiciones, y somos libres del poder de las tinieblas. Todo eso está reunido en un versículo, Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15, la carta a la iglesia en Colosenses. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él, con Cristo, y les ha perdonado todos sus pecados. Mire el 14, ha anulado el acta de los decretos que habían contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades y las exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. La prédica del domingo pasado hablábamos que una maldición no llegaba sin causa, y que la causa de la maldición era la desobediencia y el alejarnos de la bendición de Dios. El que se aleja de la bendición, de la obediencia, cae en la maldición. La maldición es la ausencia de la bendición de Dios, y muchas veces han habido personas que en esa actitud de rebelión empezaron a fundar la religión de este mundo. ¿Cuál es la religión de este mundo? Los que estuvieron el domingo pasado. ¿Cómo se llama la religión de este mundo? Hechicería. Oiga, muchachos, ¿qué pasó? La religión de este mundo sin Dios es la hechicería, donde el ser humano se alía con las tinieblas, con los espíritus de este mundo, con el demonio, para maldecir. Porque la religión sin Dios, no hay bendición en esa religión. Lo que hay es maldición. Por eso la hechicería funciona en la maldición. ¿Se acuerdan? ¿Cómo actúan los brujos? Te lo ato, te lo traigo, te lo sujeto, te lo enfermo, te lo mato. Eso es lo que hace Satanás. Matar, robar y destruir. Y te roba, porque a veces muchos de ellos te cogen la plata y te maldicen. Tú vas por bendición y resultas maldito o maldita. Y muchas de estas personas, y a veces familiares nuestros, ancestros nuestros, se sometieron a la religión de este mundo, a la hechicería. Hicieron pactos con las tinieblas. Muchos pactaron con el diablo y sus demonios para que tuvieran un beneficio. Obviamente el diablo, como es el engañador y padre de la mentira, mal paga al que bien le sirve. Pero muchos hicieron pactos con Dios, con Satanás. Muchos hicieron pactos con las tinieblas, hasta sacrificaron cosas para hacer un pacto. Y eso trajo maldición, eso trajo decretos. Y muchos vienen con esa condición: pastores, que un familiar brujo, una abuela, un papá hechicero nos condenó. Eso trajo ruina y maldición, porque hay un pecado que nos sigue, que nos persigue, porque había un decreto. ¿Y sabes qué dice el Señor? Él ha anulado el acta de los decretos que habían contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? A veces hay gente que llama: pastor, es que la maldición que a mí me echaron es tremenda. El brujo que me la podía deshacer se murió. El poder de las tinieblas no puede con la luz del Señor. Esta es la cuarta. Hemos sido libres de la maldición del pecado, de la maldición de nuestra naturaleza pecaminosa y de esos decretos que estaban en contra nuestra. Y no solamente de esas maldiciones que estaban en contra nuestra, aún los poderes de las tinieblas que actuaban han sido despojados. Dice, desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz.
Por eso Jesús dijo, he venido a deshacer las obras del diablo. Aquellas obras que traían maldición, enfermedad, aquellas puertas que se abrieron en el pasado o que nosotros abrimos por necios, por de pronto desconocer, por mal aconsejados. En Cristo podemos venir a ser libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos a celebrar al Señor y recibimos la victoria en Cristo. La quinta libertad es la ira de Dios y por ende el castigo de Dios. Hablamos que la maldición era la ausencia de la bendición de Dios. Pero a veces no solamente es que nos alejamos de la bendición, sino que nos convertimos en enemigos de Dios. Y allá nos lleva el pecado. Allá nos lleva la corrupción moral, la degradación moral. Hay gente que odia a los cristianos. Es que me da una rabia que desde que se convirtió es que lo quiero matar. Pero ¿qué te ha hecho? Si al contrario dejó de tomar, dejó de ser infiel, dejó de gastarse la plata mal, vale, es que me da rabia. Y es un odio. Y algunos materializan ese odio y se convierten en hijos de Satanás. Y vienen a dividir la iglesia. Y vienen a traer maldición, a dañar. O sea, empiezan con esa actitud que tuvo los que se oponían a Nehemías. Sanbalat, Tobías y Gesem. Ellos empiezan con esa actitud a hacer, y eso les genera castigo, la ira de Dios. O sea, no solamente se alejan de la bendición, sino que se convierten en enemigos de Dios. Y de eso Dios nos hace libres. Romanos 5:9 dice, con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Vea, el pecado nos conduce a ser enemigos de Dios y a pensar mal y a tener emociones incorrectas. Hay gente que dice, le tengo una rabiecita, no sé ni por qué. Y uno dice, pero es que eso no es de Dios. ¿Cómo así que una rabiecita? No, es que le veo la cara y me da rabia y no sé por qué me cae mal esa persona. Uno dice, necesitas una liberación. Necesitas una liberación. Porque Satanás y los hijos de Satanás operan en el odio, en el rencor, en el resentimiento. Nosotros no estamos llamados a eso, sino a amar. Amar a Dios primeramente sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo. Y sabes, amar no es fácil. Se los digo yo como pastor y siendo sincero con ustedes. Hay gente que es muy fácil amar. Hay gente que es chéverísima. Ustedes son muy fáciles de amar, pero hay una gente que es difícil. ¿No les ha pasado? Y uno necesita ir a Dios y decir, Señor, dame fuerzas para amar a este. Dame fuerza, Señor. Pero sabes, necesitamos nosotros ser libres de esa ira, de convertirnos en enemigos de Él y aprender a mirar a la gente como las mira Él, con amor y misericordia. ¿Sabes? Muchas veces, ¿con quién tuvo Jesús problemas? ¿Con quién? Con los religiosos. Se creían mejores, superiores, y Jesús sí tuvo problemas. Es más, ¿quiénes llevaron a Jesús? Pues Jesús entregó su vida, pero es que los que querían que se fuera rapidito eran los religiosos. Quienes le estorbaba a Jesús, quienes no soportaban su enseñanza, quienes eran insubordinados eran los religiosos. Y eso levanta la ira de Dios. Por eso Jesús, en su amor y misericordia, dijo al final de su tiempo en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Mira la actitud tan diferente de Jesús y la actitud diferente de los hijos del diablo, porque a veces tenemos un poquito de eso, ¿verdad? De esa cabra, de ese animal salvaje dentro de nosotros, y necesitamos decir, libérame, libérame, Señor. Libérame de esta mala actitud, y personalmente tengo que hacerlo. Y yo no creo que yo sea más bueno o más malo que ustedes, soy como ustedes. Pero necesitamos decir, Señor, yo quiero ser libre de esa ira, de esa enemistad que a veces me nace
me sale de las vísceras. A veces queremos, no, ya, yo lo arreglo. Y se nos sale el traqueto que llevamos adentro y se nos sale. Y uno dice, pero ¿y cómo así? ¿Acaso yo soy traqueto? Se nos sale es que lo quiero matar, pastor, lo vi chiquito. No, y eso lo decimos, ¿verdad? Nos da pena reconocerlo, pero a veces nos da eso. Y Dios nos libera de ese pecado que nos hace estar en enemistad con Dios y del castigo. Lo sexto ya es una libertad para poder hacer. Vea, la libertad no es hacer lo que yo quiera. La libertad es poder hacer lo correcto, a pesar de que me pongan diferentes propuestas. La vez pasada me preguntó un hermano, si Dios no quería que pecáramos, ¿para qué puso el árbol? Es que Dios no quería que pecáramos. Dios quería que tomáramos una decisión inteligente, sabia y obediente. ¿Es que acaso uno dice, no, pues, si este va a ser tan tonto que diciendo este camino te va para mal y yo, es que no era para eso, era para que él creyera. La libertad nos lleva a tomar buenas decisiones a pesar de que el mundo diga, no, mira, aquí te ofrezco esto, fúmate esto, compra esto, roba. La libertad que tenemos en Dios es para hacer lo correcto. Y tenemos la libertad para acercarnos a Dios. Tenemos la libertad ahora para tener una relación íntima con Dios y parecernos más a Él, para ser restaurados. Mire lo que dice, lo que pasó en Hebreos. Dice Hebreos 10, 19 al 20. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios. Qué hermoso. Podemos ser amigos de Dios, pero no amigos para, Señor, ¿por qué no me has respondido? No, amigos con respeto. Eso, un amigo a mí que me salga con eso, le cuelgo la llamada. Ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo. Por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. El Antiguo Testamento no vio eso. Nosotros sí lo podemos ver. El beneficio que tenemos ahora es que de un modo nuevo y distinto a los del Antiguo Testamento podemos entrar al lugar santo. Y por eso necesitamos nosotros venir a la iglesia con esa actitud, con esa certeza, con ese anhelo. Y cuando oramos necesitamos tener esa actitud, esa certeza y ese anhelo. Voy a encontrarme con mi Señor de una manera nueva y distinta. Tenemos esa libertad para disfrutar de su presencia, para hacer oraciones diferentes. Antes solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a la presencia de Dios a interceder. Ahora nosotros lo podemos hacer constantemente. Así que no perdamos la oportunidad para celebrar de esa sexta bendición que tenemos. Y la séptima, somos libres del incumplimiento de la ley. Muchos viven, pastor, pero yo no puedo comer cerdo, no puedo comer morcilla, ¿será pecado? ¿Será pecado si yo me como el cerdo, si me como la morcilla? ¿Será pecado si hago? No. Somos libres de incumplir la ley cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Romanos 10:4 dice, en lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. El que cree en Cristo cree en el propósito de la ley. Así como ahora celebramos nosotros la cena pascual en Cristo, que tiene más poder que esta, porque esta fue un recuerdo del pasado. Esta tiene un recuerdo del presente y del futuro, que en Cristo somos libres. Yo y mi casa seremos libres. Colombia será libre. Antioquia será libre. Todas las regiones de la costa de Colombia serán libres por el poder y el beneficio que nos da Jesús. Por eso nuestra tarea es compartir, es evangelizar de esa victoria que tenemos en Cristo, de esa buena noticia. Vean que el evangelio muchas veces ha sido distorsionado por religiones, por pensamientos. Aquí estamos leyendo la escritura, estamos creyendo realmente en cómo fueron las cosas. Y no estoy poniendo palabras a los textos, es lo que los textos nos dicen. Lo último que está dentro del cumplimiento de la ley
es que somos libres para recibir a Jesús, ser salvados, ser nuevas criaturas en Cristo. Este es el inicio del cristianismo. Cuando nosotros confesamos que creemos, cuando nosotros ponemos nuestra fe, y no es la fe como algo interno, yo tengo fe, no, es algo que podemos sacar. Dice la Escritura que esa fe que logra salirse de nuestra mentalidad, de nuestro pensamiento interno, y lo expresamos, empieza a tener un efecto poderoso. Romanos 10, 9, 10 dice: si declaras, hay que declararlo abiertamente, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, por eso ya estamos celebrando la resurrección, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Declarar abiertamente la fe es una declaración verbal, y podemos hacer una oración donde lo declaramos, y así comienza todo. Pero también es la importancia de nosotros declarar cuando vayamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestras personas que conozcamos. ¿Sabes? Es Jesús el que nos liberta, es Jesús el que nos salva. Es poder hablar de esta buena noticia. ¿Quién quiere declarar abiertamente que Jesús es el Señor? Póngase de pie y vamos a declarar juntos que Jesús es el Señor. Repita de manera que usted se pueda escuchar: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Venga tu reino a mi vida, trae libertad, libérame de la esclavitud y permíteme aplicar esta libertad en cada paso que doy. Hoy te reconozco como mi Señor, hoy te reconozco como mi Salvador. Borra todos mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Permíteme caminar en victoria y en libertad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo creo en ti, Jesús.